Imagina por un momento que estás durmiendo. Es domingo por la mañana. El sol apenas comienza a salir sobre el océano Pacífico, pintando el horizonte de colores dorados y rosados. Los pájaros cantan. Hay marineros que todavía desayunan, otros que simplemente disfrutan de ese silencio privilegiado que solo existe en las primeras horas del día. No hay alarmas, no hay señales. No hay nada que indique que en cuestión de minutos, el mundo tal como existía hasta ese momento iba a desaparecer para siempre. Era el 7 de diciembre de 1941. Y lo que estás por escuchar combina verdad histórica con hallazgos fascinantes que transforman completamente la manera en que entendemos no solo esa guerra, sino la naturaleza misma de cómo las naciones deciden destruirse mutuamente. Pero antes de llegar a ese domingo que partió la historia en dos, necesitamos viajar más atrás, mucho más atrás, porque los grandes conflictos nunca nacen en un solo día. Nacen de años, a veces de décadas, de tensiones acumuladas, de orgullo herido, de ambiciones que crecen en silencio hasta que ya no caben dentro de las fronteras de ningún país. Para entender esto, necesitamos viajar a esa época y situarnos en el Japón de finales del siglo XIX. Un país que durante más de 200 años había vivido completamente cerrado al mundo exterior. Un archipiélago de islas que había decidido, por decreto imperial, que los extranjeros no eran bienvenidos, que el comercio con otras naciones era una amenaza, que el aislamiento era la única forma de preservar la identidad japonesa. Eso se llamó el Sakoku, que en japonés significa literalmente país encadenado. Y aquí ya encontramos algo profundamente revelador. Los propios japoneses reconocían que ese aislamiento era una forma de cadena, no una libertad, sino una prisión autoimpuesta. Y entonces llegaron los barcos. En 1853, el comodoro Matthew Perry de la Armada de los Estados Unidos apareció en la bahía de Edo, que hoy conocemos como Tokio, con 4 buques de guerra. Los japoneses los llamaron los barcos negros, Kurofune, por el humo oscuro que exhalaban sus motores a vapor. Nunca habían visto nada igual. Aquellas máquinas gigantescas de metal y fuego representaban todo lo que Japón había ignorado durante 2 siglos de aislamiento. Y Perry tenía un mensaje simple y brutal: abran sus puertos al comercio o atendrán las consecuencias. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Japón no respondió con resistencia. Respondió con una transformación extraordinaria. Los líderes japoneses miraron esos barcos y tomaron una decisión que pocos pueblos en la historia han tomado con tanta claridad y velocidad. Si no podemos vencerlos con lo que somos, nos convertiremos en algo diferente. Comenzó así la era Meiji, la gran modernización japonesa. En cuestión de décadas, Japón pasó de ser un país feudal con samuráis y katanas a tener una industria moderna, una marina de guerra poderosa, un ejército equipado con tecnología occidental y una ambición geopolítica que ningún vecino asiático podía ignorar. Para aquella época, esto era revolucionario, porque ningún país no europeo había logrado industrializarse con esa velocidad. Y esa transformación tenía un precio invisible que muy pocos analistas mencionan. Creó en el alma nacional japonesa una mezcla explosiva de orgullo y resentimiento. Orgullo por lo que habían logrado. Resentimiento por la humillación original, por haber sido forzados a cambiar bajo la amenaza de los cañones extranjeros. Hoy sabemos, gracias a documentos históricos analizados por especialistas en el siglo XX y XXI, que esa herida psicológica colectiva nunca cerró del todo, y que fue uno de los combustibles más profundos del conflicto que vendría décadas después. Pero lo que ocurrió después cambió todo.
Japón no solo se modernizó, Japón empezó a expandirse. En 1894 ganó una guerra contra China. En 1905 derrotó a Rusia, convirtiéndose en la primera nación asiática en vencer a una potencia europea en tiempos modernos. Ese triunfo sobre Rusia sacudió los cimientos del orden mundial. Los expertos militares occidentales se frotaron los ojos con incredulidad. Los pueblos colonizados de Asia y África miraron con esperanza y cierto temor lo que acababa de suceder. Y Japón, embriagado con sus propias victorias, comenzó a construir un relato nacional que lo presentaba como el destino manifiesto de Asia. La potencia que liberaría el continente del dominio occidental para someterlo, en cambio, al dominio japonés. A eso lo llamaron la esfera de coprosperidad de Asia Oriental. Y el término, analizado con precisión, revela algo oscuro. La palabra coprosperidad sugería beneficio compartido, hermandad, unidad asiática. Pero detrás de esa terminología diplomática se escondía algo más parecido a un imperio. Los territorios que Japón fue absorbiendo, desde Corea hasta Manchuria, desde partes de China hasta el sudeste asiático, no experimentaron prosperidad compartida. Experimentaron ocupación militar, trabajo forzado y una brutalidad que los historiadores modernos han documentado con detalle estremecedor. Y es precisamente aquí donde el conflicto con Estados Unidos comenzó a tomar forma. No en Pearl Harbor, no en diciembre de 1941, sino años antes, en una serie de decisiones diplomáticas, económicas y estratégicas que fueron acumulando presión como vapor dentro de una caldera sellada. Imagina por un momento lo que esta situación revela sobre la naturaleza humana. Dos naciones que en algún momento habían tenido una relación relativamente cordial, que se habían mirado con respeto y hasta cierta admiración mutua, que habían firmado acuerdos y tratados, se encontraban ahora moviéndose paso a paso hacia una colisión que ninguna de las dos sabía exactamente cómo evitar. En 1931, Japón invadió Manchuria, en el noreste de China. La Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, condenó la acción. Japón respondió retirándose de la organización. En 1937, el conflicto con China se convirtió en una guerra abierta y total. Las imágenes y los testimonios que llegaban de ciudades como Nankín, donde historiadores documentan masacres de una escala difícil de asimilar, comenzaron a transformar la opinión pública estadounidense. Estados Unidos, sin embargo, tenía sus propias complicaciones internas. El país todavía cicatrizaba las heridas económicas de la Gran Depresión, y existía una corriente política muy poderosa que se resistía a cualquier involucramiento en conflictos extranjeros. Se les llamaba los aislacionistas, y su argumento era simple. Los problemas de Europa y Asia no son problemas de América. Dejemos que el mundo se destruya solo. Pero lo que los historiadores descubrieron siglos después es aún más impactante. Detrás del aislacionismo público había una política exterior activa y calculada. Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas a Japón, primero sutiles, luego cada vez más severas. En julio de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt tomó una decisión que muchos especialistas hoy consideran el punto de no retorno. Congeló todos los activos japoneses en territorio estadounidense y junto con Gran Bretaña y los Países Bajos impuso un embargo total sobre el petróleo japonés. Para entender el impacto de esa medida, necesitamos un dato técnico que cambia todo. Japón importaba aproximadamente el 80% del petróleo que consumía. 80%. Sus aviones, sus barcos de guerra, sus tanques, sus fábricas, todo dependía de ese flujo de combustible que ahora había sido cortado de un golpe.
Los cálculos militares japoneses eran aterradores en su precisión. Sin petróleo, las reservas durarían aproximadamente entre 18 meses y 2 años. Después de eso, la máquina de guerra japonesa simplemente se detendría. El tiempo no estaba del lado de Tokio. Aquí es donde la historia da un giro que pocos anticiparon. Los líderes militares japoneses, reunidos en sesiones secretas a las que hoy tenemos acceso gracias a documentos desclasificados y memorias de participantes, debatieron opciones que eran, en todos los sentidos, opciones imposibles. Ceder a las demandas estadounidenses, que incluían retirarse de China y del sudeste asiático, significaba para ellos no solo una derrota diplomática, sino el colapso de todo el proyecto imperial japonés, el sacrificio de lo que habían construido durante décadas de guerras y sacrificios. Para los hombres de esa época, retirarse no era solo perder territorio, era perder el alma nacional. Era admitir que los barcos negros habían tenido razón desde el principio, que Japón era en el fondo una potencia de segundo orden. La alternativa era atacar. Y no solo atacar en un sentido limitado, sino lanzar una ofensiva de una escala que paralizara la capacidad de respuesta estadounidense antes de que pudiera movilizarse. El almirante Isoroku Yamamoto fue el arquitecto de lo que vendría. Y aquí hay una ironía histórica poderosa. Yamamoto había vivido en Estados Unidos, había estudiado en Harvard, conocía el país, admiraba su capacidad industrial y su potencial militar. Según sus propias palabras, registradas en correspondencia que los historiadores han analizado con detalle, él sabía mejor que nadie que una guerra prolongada contra Estados Unidos era una guerra que Japón no podía ganar. Pero también sabía que si había alguna posibilidad de éxito, pasaba por un golpe inicial tan devastador que forzara a Washington a negociar antes de recuperarse. Lo que estás por escuchar combina verdad histórica con hallazgos fascinantes sobre cómo funciona la mente estratégica en situaciones de desesperación calculada. Yamamoto concibió un plan que era, técnicamente, una obra maestra y éticamente una trampa. La idea era usar portaaviones, 6 de los mejores que tenía la flota imperial, para lanzar un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu. En aquel momento, Hawái estaba a aproximadamente 3.800 kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos continentales. Hoy podemos hacer ese trayecto en avión en alrededor de 5 horas. En 1941, en barco, tomaba semanas. Era un punto estratégico fundamental, la base principal de la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos. Si la flota estadounidense era destruida o gravemente dañada, Japón tendría una ventana de meses, quizás un año, para consolidar su control sobre el Pacífico y las ricas reservas de petróleo del sudeste asiático, especialmente las Indias Orientales holandesas, que hoy conocemos como Indonesia. Con esas reservas en mano, Japón podría sostener su guerra indefinidamente y negociar desde una posición de fuerza. El plan tenía una condición fundamental que Yamamoto insistió en repetidas ocasiones ante sus superiores. Debía ir acompañado de una declaración formal de guerra entregada a Washington antes del inicio del ataque. No por escrúpulos morales superfluos, sino por cálculo estratégico. Yamamoto entendía que atacar sin declaración de guerra transformaría a la opinión pública estadounidense, que en ese momento estaba dividida sobre si involucrarse en el conflicto, en una fuerza unificada y furiosa. Convertiría una guerra que muchos estadounidenses no querían en una cruzada personal. Y aquí viene el descubrimiento que lo cambia todo, confirmado tanto por los archivos como por la arqueología y los documentos desclasificados de ambos gobiernos décadas después del conflicto.
La declaración de guerra japonesa existía, estaba preparada, debía ser entregada al secretario de Estado Cordell Hull con al menos 30 minutos de anticipación al inicio del ataque. Ese era el protocolo, ese era el plan de Yamamoto, pero el mensaje era largo. 14 partes transmitidas por telegrafía, y el personal de la embajada japonesa en Washington tuvo dificultades para transcribirlo y traducirlo a tiempo. El embajador Kichisaburo Nomura y el enviado especial Saburo Kurusu no llegaron a la oficina de Hull, sino hasta después de que los primeros reportes del ataque ya habían comenzado a llegar a Washington. Ese retraso, que algunos historiadores atribuyen a incompetencia burocrática y otros a una confusión genuina de último momento, transformó lo que podría haber sido un acto de guerra declarado en lo que Roosevelt llamó ante el Congreso al día siguiente un día que vivirá en la infamia. Un ataque sin aviso, una traición, y esa distinción que puede parecer sutil desde la distancia histórica, fue absolutamente determinante para la movilización emocional del pueblo estadounidense. Pero regresemos a la mañana del 7 de diciembre, porque los detalles operacionales de ese ataque revelan una precisión y una audacia que los analistas militares modernos siguen estudiando con una mezcla de admiración técnica y horror moral. La flota japonesa, designada como la Fuerza de Ataque de Kido Butai, salió del puerto de Hitokapu Bay, en las Islas Kuriles del norte de Japón, el 26 de noviembre de 1941. 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, una docena de destructores y varios submarinos navegaron en silencio de radio absoluto hacia el noreste. Luego viraron hacia el sur, manteniendo una ruta que los alejaba de las rutas comerciales y de los patrullajes conocidos. Cubrir aproximadamente 6.000 kilómetros en condiciones de silencio total durante más de una semana era, para la época, una hazaña logística extraordinaria. A bordo de esos portaaviones viajaban 353 aeronaves, cazas Mitsubishi Zero, de los que los expertos modernos explican que tenían un alcance de combate de aproximadamente 1.000 kilómetros, y eran para esa época posiblemente los mejores aviones de combate del mundo en términos de maniobrabilidad y autonomía. Bombarderos en picado Aichi D-3A, torpederos Nakajima B-5N, y los torpedos en sí presentaban un desafío técnico que los japoneses habían resuelto de manera ingeniosa y que cambió la historia naval del siglo XX. Pearl Harbor era poco profundo. Las aguas del puerto tenían en algunos puntos apenas 10 metros de profundidad. Los torpedos convencionales, al ser lanzados desde aviones, se hundían demasiado antes de nivelar su trayectoria. Habrían quedado enterrados en el fango antes de alcanzar sus objetivos. Los ingenieros japoneses modificaron los torpedos con aletas de madera especiales que les permitían nivelarse en aguas mucho menos profundas. Un detalle técnico que los analistas de inteligencia estadounidenses habían considerado imposible y que por eso mismo no formaba parte de sus evaluaciones de riesgo. Esa mañana del 7 de diciembre, el sol comenzó a salir a las 6:26 sobre Oahu. A las 7:02, 2 operadores de radar en la estación de Opana, en la costa norte de la isla, detectaron un grupo masivo de aeronaves aproximándose desde el norte. El teniente Kermit Tyler, oficial de servicio al que reportaron el hallazgo, tomó una decisión que quedó grabada en la historia no por su acierto sino por su tragedia. Asumió que se trataba de un grupo de bombarderos B-17 estadounidenses que se esperaban ese día desde California. «No se preocupen», les dijo. La señal de radar tenía una lógica diferente. El tamaño del grupo era diferente, pero la mañana era tranquila, era domingo, y ninguna mente entrenada en tiempos de paz estaba preparada para interpretar esa señal como lo que realmente era.
A las 7:49, el comandante Mitsuo Fuchida, piloto líder del ataque, envió la señal convenida hacia los portaaviones. Tora, 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 tigre, tigre, tigre. Era el código que indicaba que la sorpresa había sido total, completa, perfecta. Lo que siguió durante las siguientes 2 horas es uno de los episodios más documentados de la historia militar del siglo XX. 292 aeronaves en la primera oleada y otras 170 en la segunda cayeron sobre Pearl Harbor en 2 olas devastadoras. Los marineros que corrían hacia sus estaciones de combate en pijama, los aviones destruidos en tierra antes de poder despegar, los acorazados que comenzaron a hundirse con sus tripulaciones adentro. El USS Arizona recibió una bomba que penetró su cubierta blindada y detonó el polvorín de proa. La explosión fue tan catastrófica que el barco se hundió en menos de 9 minutos. 1,177 hombres murieron con él. Hoy, el memorial del USS Arizona en Pearl Harbor, a aproximadamente 30 kilómetros al oeste del centro de Honolulu, marca el lugar exacto donde el barco yace en el fondo de la bahía. El aceite del buque todavía filtra lentamente hacia la superficie, décadas después del ataque. Los veteranos y los especialistas lo llaman las lágrimas del Arizona, y arqueólogos y buzos que han estudiado el pecio con tecnología moderna han confirmado que el casco se mantiene estructuralmente intacto, un monumento submarino que preserva los restos de la mayoría de los hombres que murieron ese día. Ese día no solo se perdió una batalla, se redefinió el poder en el Pacífico, aunque no de la manera que Yamamoto había calculado, porque el plan japonés tenía un fallo que los historiadores han analizado desde ángulos múltiples. Los portaaviones estadounidenses no estaban en Pearl Harbor ese día. El USS Enterprise, el USS Lexington y el USS Saratoga estaban en alta mar por distintas razones operativas. Y eran precisamente los portaaviones y no los acorazados que los japoneses habían priorizado, los que iban a definir la guerra naval del Pacífico. La Segunda Guerra Mundial terminaría probando que la era del gran acorazado como rey de los mares había terminado. El futuro pertenecía a la aviación naval y a los portaaviones. Yamamoto lo sabía mejor que nadie, porque él mismo había contribuido a esa revolución táctica, y sin embargo, los portaaviones escaparon. Hubo también un tercer ataque planeado que no se ejecutó. El contraalmirante Chuichi Nagumo, comandante de la flota, decidió retirarse sin lanzar una tercera oleada que habría atacado los depósitos de combustible, los talleres de reparación y la infraestructura del puerto. Si esos objetivos hubieran sido destruidos, algunos historiadores arguyen que la flota estadounidense del Pacífico habría quedado inutilizable por meses, quizás años. Nagumo eligió la cautela. Tenía miedo de perder aeronaves y de que los portaaviones estadounidenses no localizados lo sorprendieran. Su decisión fue criticada durante décadas por analistas japoneses y estadounidenses por igual. Pero lo que ocurrió después cambió todo en un sentido que ningún planificador japonés había anticipado con suficiente seriedad. Al día siguiente, 8 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt compareció ante el Congreso. Su discurso duró 7 minutos y 30 segundos. Es, probablemente, el discurso más corto y más poderoso de la historia política estadounidense del siglo XX. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados de manera súbita e intencionada por las fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón. El Congreso declaró la guerra a Japón en cuestión de horas. Solo un voto en contra, el de la representante Janet Rankin, quien era pacifista convencida y había también votado contra la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
3 días después, Alemania e Italia, aliadas de Japón bajo el pacto tripartito, declararon la guerra a Estados Unidos. Fue una decisión que muchos historiadores califican como el error estratégico más catastrófico de Adolf Hitler. Con ese acto, la guerra que Roosevelt quería librar en Europa, pero para la cual no tenía suficiente apoyo político doméstico, se convirtió en una obligación constitucional. No fue la fuerza, fue la decisión lo que cambió la historia. La decisión de atacar Pearl Harbor movilizó una nación que estaba dividida. La decisión de no destruir los portaaviones dejó intacta la herramienta que definiría la Guerra del Pacífico. La decisión de no atacar los depósitos de combustible preservó la capacidad logística que permitió la recuperación estadounidense. Y la decisión de no entregar la declaración de guerra a tiempo transformó un acto de agresión calculada en lo que el mundo entero percibió como una traición infame. Yamamoto había escrito, en una carta que se haría famosa décadas después de su muerte, que temía que el ataque hubiera despertado a un gigante dormido y llenado de terrible determinación. Hay debate entre los historiadores sobre si esas palabras las dijo o las escribió exactamente así, o si son una versión estilizada de sentimientos que sí expresó en correspondencia y conversaciones documentadas. Pero el contenido del pensamiento era preciso. Yamamoto conocía el poder industrial y demográfico de Estados Unidos. Sabía que el tiempo no era aliado de Japón en una guerra larga. Y tenía razón. En junio de 1942, apenas 6 meses después de Pearl Harbor, la batalla de Midway cambió el equilibrio del Pacífico para siempre. 4 de los 6 portaaviones que habían participado en el ataque a Pearl Harbor, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, fueron hundidos en 3 días de combate naval aéreo. Japón nunca se recuperó de esa pérdida. La Guerra del Pacífico continuaría por 3 años más, con una ferocidad que dejó decenas de millones de muertos entre soldados y civiles. Terminaría con 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 y con la rendición formal del Imperio japonés el 2 de septiembre de ese mismo año a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. Pero aquí viene el descubrimiento que lo cambia todo, confirmado tanto por los archivos como por la arqueología del conflicto. La guerra entre Estados Unidos y Japón no fue inevitable. Hubo conversaciones diplomáticas hasta el último momento. En noviembre de 1941, el gobierno japonés todavía exploraba propuestas intermedias, lo que algunos documentos internos llaman el Plan B, que contemplaba una retirada parcial de China a cambio del levantamiento del embargo petrolero. Los historiadores que han revisado los archivos de ambos gobiernos concluyen que la distancia entre las posiciones no era insalvable en términos técnicos, pero era insalvable en términos políticos y psicológicos. Ninguno de los dos lados podía ceder lo suficiente, sin lo que cada uno consideraría una capitulación inaceptable ante su propia ciudadanía. Y eso es quizás la revelación más profunda de toda esta historia. Las guerras no estallan solo porque los ejércitos se mueven. Estallan porque las naciones construyen relatos sobre sí mismas que no les permiten retroceder sin romperse. Japón había construido un relato de destino imperial que requería expansión. Estados Unidos había construido un relato de poder moral en el Pacífico que requería contención. Y esos dos relatos, cada uno internamente coherente, cada uno respaldado por décadas de historia y sacrificio, simplemente no podían coexistir en el mismo espacio geopolítico. Lo que los arqueólogos, los historiadores y los analistas modernos han confirmado al estudiar el período en profundidad es que ambos lados cometieron errores de percepción fundamentales.
Los japoneses subestimaron la voluntad de lucha estadounidense y sobreestimaron la rigidez política de Washington. Los estadounidenses subestimaron la desesperación japonesa y el grado en que las sanciones económicas, aunque técnicamente no eran actos de guerra, se percibían en Tokio como una amenaza existencial. Ese abismo de percepciones, más que cualquier decisión táctica particular, fue el verdadero detonante del 7 de diciembre. Hoy Pearl Harbor existe como uno de los sitios históricos más visitados de Estados Unidos. Cada año, millones de personas cruzan el puente que lleva al memorial del USS Arizona. Se paran sobre el agua que cubre los restos del barco y de los hombres que nunca salieron de él. Algunos lloran, muchos guardan silencio. Y algunos, los que han estudiado la historia con suficiente profundidad, sienten algo más complejo que tristeza o ira. Sienten el peso de todo lo que pudo haberse evitado y no se evitó. Esa sensación tiene nombre en japonés. Se llama mono no aware, que se traduce aproximadamente como la poignante conciencia de la impermanencia de las cosas. Es la melancolía de entender que todo lo hermoso es frágil y que todo lo terrible también termina. Es un concepto estético que los japoneses usan para describir la belleza de los cerezos en flor, precisamente porque sus flores duran tan poco. Y hay algo profundamente irónico y profundamente humano en que la cultura que produjo ese concepto también produjo los planificadores que lanzaron uno de los ataques más devastadores de la historia moderna. Porque al final, eso es lo que la historia de Pearl Harbor nos revela con más fuerza que cualquier estadística de batalla o análisis estratégico. Que las naciones, como las personas, son capaces simultáneamente de la más refinada sensibilidad cultural y del más brutal cálculo de poder. Que la civilización no es una línea recta hacia la bondad, sino una tensión permanente entre impulsos que coexisten sin resolverse. El 7 de diciembre de 1941 no fue solo el día en que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Fue el día en que dos concepciones del orden mundial colisionaron en el Pacífico con una violencia que no iba a detenerse hasta que una de ellas cediera completamente. Y ese proceso, que comenzó con los barcos negros del Comodoro Perry en 1853 y culminó con la rendición a bordo del USS Missouri en 1945, transformó no solo Asia y el Pacífico, sino el orden internacional entero que habitamos todavía hoy. Las alianzas militares que existen en Asia en este momento, las bases estadounidenses en Japón, la arquitectura de seguridad del Pacífico, el debate permanente sobre el papel de Japón en la región, todo eso tiene raíces directas en lo que ocurrió aquella mañana de domingo sobre la bahía de Pearl Harbor. Imagina por un momento lo que esta historia revela sobre la naturaleza humana. Que el mundo en que vivimos fue moldeado por una decisión tomada en un momento de desesperación calculada, por hombres que sabían, al menos algunos de ellos, que estaban apostando a un resultado que las probabilidades no favorecían. Y sin embargo, apostaron, porque a veces las naciones, como las personas, prefieren la acción al borde del precipicio antes que la rendición tranquila. Si esta historia cambió la forma en que ves la guerra, si te dejó con la sensación de que los conflictos son más complejos y más humanos de lo que los libros de texto suelen mostrar, compártela, porque lo que acabas de escuchar no suele enseñarse en las aulas. La historia real, la que incluye las dudas de los almirantes y los retrasos burocráticos y los errores de percepción y los relatos nacionales que se vuelven más poderosos que la razón, esa historia es la que nos permite entender no solo el pasado, sino el presente. Y quizás, si somos lo suficientemente sabios para escucharla, algo del futuro también.